peso específico, y el peso específico lo van a ir agarrando es más bien los alemanes y los franceses y los ingleses. Así, una guerra que empezó en los Balcanes se va a definir es en el frente occidental, se va a definir es entre los ingleses, los franceses y los alemanes, cuando la historia había empezado en los Balcanes, entre Austria-Hungría, Serbia y Rusia. Entonces, esto es como una cámara que va cambiando de ángulos. Hay que moverse por ese mapa a toda velocidad porque esto tiene unos acontecimientos totalmente impredecibles, toma rumbos que nadie puede manejar. Esto es un momento que no lo está manejando es nadie, porque todo el mundo está haciendo lo que cree que va a pasar y nada de eso está pasando, entonces todo el mundo sigue peleando, hay una movilización de hombres gigantescos. Y en el momento en que se da esta coyuntura, ahí sí los italianos entran en la guerra, del lado de los aliados, es decir, del lado de Inglaterra y Francia, lo cual es muy curioso porque en una época Italia formó parte de la alianza que tenían Austria, Hungría y Alemania, en una época. Ahora, habiendo formado parte de esa alianza, ahora va a entrar del lado de los otros, de los ingleses y los franceses. ¿Por qué? Porque Italia tiene territorios que reclamarle a Austria-Hungría, en Trieste y en el Fiume. La parte de los italianos que les cuento que son monos porque son austriacos, de filiación austríaca, ellos quieren esos territorios. Y encuentran una papaya aquí, ya que todo el mundo ha derrotado a Austria-Hungría, ya que los serbios pararon a Austria-Hungría, ya que los rusos le han dado duro a Austria-Hungría, y dice, ¿y por qué nosotros no? Pero las cosas les salen al revés a los italianos, y a los únicos que les van a poder dar batalla, los austrohúngaros, así como están de débiles, es a los italianos. ¿Cómo le quedó el ojito? Entonces nadie logra lo que quiere. Todo el mundo hace lo que piensa que va a hacer y le va a salir otra cosa completamente diferente. Entonces Italia dice, no, pero ¿qué tanto es? Vea, si Serbia lo logró parar, si Rusia lo logró parar, yo, ¿por qué no? Y de ahí de una vez me apodero de los territorios del Trieste y del Fiume. Este capítulo es importantísimo, porque el fracaso italiano por tomar los territorios del Trieste y del Fiume como parte del botín del Imperio Austrohúngaro que se está disolviendo, pues, y la cantidad de gente que murió en esta aventura, porque es que hay quienes dicen que murieron 600.000, dicen que murieron 2 millones de italianos en el intento por tomarse estos territorios, y no va a haber ninguna compensación entre la cantidad de gente que Italia perdió por lo que sacó de aquí, que finalmente no fue nada. La frustración que Italia va a sentir por esta aventura bélica tan costosa en vidas humanas y tan infructuosa en términos de territorios, va a ser el origen de lo que más adelante va a ser el fascismo. Es a partir de estos territorios que Gabriel D'Annunzio va a proclamar más adelante que esos territorios son un destino manifiesto de los italianos junto con el resto del Mediterráneo, y ese será el origen del fascismo. Así que este pedacito tangencial en nuestro relato aparentemente es crucial para la formación de las ideologías que se van a presentar en Europa después de esta guerra. Entonces aquí estamos viendo ya las semillas, por supuesto en replay, ¿no? Porque ya hace bastante de esto, entonces ya esto se le ha dado mucha vuelta y se ha analizado. En su época nadie veía nada y nadie se imaginaba qué dramáticas consecuencias iban a tener las acciones que en ese momento se estaban desencadenando en Europa. Entonces Italia se mete buscándole la comba al palo para ver si se va a quedar con el Trieste y el Fiume, los territorios que considera que Austria tiene y que son de ellos, y van a perder más de 1 millón, y van a participar en las montañas, y van a encontrarse perdidos entre los Balcanes y el Imperio Austrohúngaro, buscando territorios de la Dalmacia y del Trieste y el Fiume, y no van a poder conquistar nada de eso, van a perder mucha gente y se van a sentir profundamente decepcionados y estafados, y sienten que el destino manifiesto, sienten que fueron tratados sin ningún respeto por los mismos aliados, y sienten que ellos, que vienen de una historia tan grande, ahora atraviesan una etapa de menor valía, y es sobre ese sentimiento de desmoronamiento histórico que tienen los italianos y de estafa con respecto al reparto del mundo, que se van a crear las bases del fascismo
poco tiempo después, pero muy poco tiempo después de terminada la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí están los italianos en lo suyo. Es decir, todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Todo el mundo tiene una idea distinta de cómo se va a llamar el pastel. Hay quienes llaman a este pastel un pastel pangermano, hay quienes lo llaman un pastel pan eslavo, hay quienes lo llaman un pastel pan turco. Todo el mundo quiere apoderarse de, o sea, es una de ambiciones desatadas, de poder, de voluntades de poderes entre imperios y potencias, de repartos de territorios que están en ese momento frágiles o en decadencia, que se traduce en la muerte de millones y millones y millones de peladitos metidos en un conflicto que nadie alcanza a entender, en una guerra de unas dimensiones tan grandotas como absurdas, y todo se va saliendo de las manos y nadie va encontrando lo que fue a buscar. Entonces, por eso les digo que para 1915 esto está gravísimo, 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 y ya no, se nos olvidó la guerra corta. Todo el mundo piensa que las guerras van a ser cortas, que las guerras van a ser contundentes, que va a haber batallas definitivas, que Dios está con ellos, que su cultura es la más fantástica, y resulta que nada de eso se cumple. Aquí Dios no estuvo con nadie. Aquí nadie encontró lo que buscaba, pero todos encontraron la muerte en los campos europeos, buscando todos estos proyectos y esta cantidad de ambiciones. Entonces, mientras tanto, dentro del mando alemán, hay quienes consideran que el frente oriental, que es el que están donde estaban precisamente von Hindenburg y Ludendorff, es el que es importante, pero hay otro tipo que es el que considera que es el frente occidental, es decir, el de Francia, que es Erich von Falkenhayn. Él es el que cree que hay que meterle toda la ficha al frente occidental, y que lo que hay es que meterle toda la guerra es a Francia y a Inglaterra. Es para probarle a los otros dos que la cosa sí es por ahí, es que van a empezar la segunda parte de la guerra, la de 1916, que van a ser las batallas de desgaste, las guerras para desangrar a los ingleses y a los franceses. Esas batallas de desgaste, esa nueva modalidad de la guerra, en la cual usted lo que va a hacer es producir la mayor cantidad de víctimas del enemigo para que esté cada vez más desmoronado y más erosionado, es lo que va a llevar a las super recontra barbaridades y a las mega tragedias y a los horrores de Verdún con los franceses y de Somme con los ingleses. Es precisamente esta modalidad. O sea, la guerra se va volviendo cada vez más absurda, y el número de hombres que van muriendo no le importan a nadie. No piensan que eso está mal planeado porque no pueden morir esa cantidad de personas por nada, sino que las armas no apuntan con suficiente precisión, o que no se tomaron la ametralladora tal, y a todas estas esto está empantanado. Pero después de empantanarse esto se va a volver más trágico todavía. Los alemanes ya han empezado a usar gas mostaza en las trincheras, y esto militarmente hablando no es eficaz, pero políticamente hablando les hace mucho daño ante la imagen pública, y como el gas se lo lleva el viento y el viento no tiene ideología, muchos de ellos mismos fueron víctimas de esos gases. Aquí empezó la utilización de armas químicas en la guerra, y como estábamos en un conflicto tan grandote, a nadie se le ocurrió que eso había que pararlo, y que por ahí no se podía hacer nada y no se debería hacer nada, y mire dónde vamos. La cosa arrancó de ahí, pero esto se agrava, y se agrava en la medida en que se estanca, y se estanca en la medida en que va para dos batallas de una mortandad impresionante, que van a llevarnos ya al absurdo del dolor de la muerte de tanta gente. Esas batallas, la segunda parte, 1916, es la que vamos a ver en el siguiente programa. Ahora estamos en esta Navidad donde la guerra no se acabó. Para el tiempo del árbol de Navidad, los chicos no llegaron a casa, no están coronados de gloria, están empantanados en una cantidad de supuestos que no se cumplieron y en una cantidad de absurdos que están desangrando Europa. Entonces, desde los supuestos, las ambiciones, los imperios, los proyectos étnicos, las reunificaciones,
y toda cantidad de pasiones desatadas que se van a pagar con la vida de una gran cantidad de chicos inocentes, desde estas pasiones desmedidas que van a continuar hundiendo a Europa y al mundo en el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, en este pedazo de la Navidad de la guerra que no se acababa, en este punto del relato, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.